que evalúa conocimientos matemáticos, se necesita a 13 correctores. Pero para evaluar aquellas pruebas que consisten en el análisis y en la interpretación, por ejemplo, filosofía, ¿no? Se necesita 132 correctores. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de correctores que este estudio, ¿no?, daba a conocer para poder asignar exactamente una calificación la que se merece, exactamente, ¿no? Disminuyendo este grado de subjetividad y aumentando el grado de objetividad. Pero nosotros somos solos evaluando a ese estudiante, a varios estudiantes. Entonces, esto nos puede pasar. ¿De qué manera podemos obtener, quizás, o disminuir ese nivel de subjetividad? A través de los instrumentos de evaluación que utilicemos. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos a ver las técnicas de evaluación, porque obviamente necesitamos escoger una técnica para luego escoger un instrumento para poder evaluar los aprendizajes. Como todos sabemos, las técnicas de evaluación son procedimientos. ¿Qué nos dice? Que permiten percibir o captar las conductas, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que exteriorizan los estudiantes en el proceso educativo. Percibir o captar las conductas, conocimientos, habilidades, actitudes. ¿Podemos decir esto del video, por ejemplo, que acabamos de observar inicialmente? Quizás en la presencialidad para nosotros esto sea mucho más, ¿verdad? Más cercano. Estamos frente a frente, podemos ver los gestos, cuando movemos las manos para expresarnos con claridad, que ayudan, ¿no?, a expresarnos con claridad. Podemos ver si tiene una buena actitud frente a su estudio. Todo es más evidente cuando estamos en la presencialidad. Pero en ese video, por ejemplo, también hemos observado una actitud de la joven. Hemos visto que se ha preparado. Tiene muy buena disponibilidad para dar a conocer su aprendizaje. Se ha esforzado porque su video salga de una manera adecuada, ¿verdad? Y sobre todo que su profesora, pues, responda a los requerimientos o a las indicaciones que su profesora les ha dado, ¿no? Entonces podemos sí también observar, en mi opinión, en la formación no presencial. ¿Cuáles son esas técnicas que nosotros utilizamos o que podemos utilizar? También las conocemos, pues la observación, el análisis de productos y las pruebas, ¿no? Como habíamos dicho, esa técnica de observación se puede desarrollar quizás de una manera más fluida en la presencialidad y puedes utilizar un instrumento de evaluación que te permita recoger eso de acuerdo a cada actividad, ¿no? Sin embargo, en mi opinión, creo que esta técnica de observación podría ser utilizada al inicio quizás en este entorno, en esta formación no presencial. ¿Por qué digo esto? Recordarán ustedes que anteriormente siempre les he dicho de que a pesar de que no vemos a nuestros estudiantes, podemos llegar a conocerlos, ¿verdad? A través de nuestros correos, en la forma de escribir, podemos percibir ese estado de ánimo también, así como ellos nos conocen también a nosotros, en la forma como les pedimos que realicen la tarea, de la forma como le pido que participe, de la forma como le doy las indicaciones, etcétera, ¿no? Entonces es un conocimiento mutuo, pero a través de la percepción de nuestros mensajes escritos. Pero también podemos hacerlo quizás a través de una videoconferencia, ¿no? Esto va a depender del número de estudiantes. Si quieres hacer una exposición de que ellos fundamenten o presenten algún proyecto, pues puedes pedirles participar en una videoconferencia, marcar las normas, ¿no?, que deben de cumplir: tiempo de participación, presentación de un PPT, si argumenta bien o no argumenta bien, etcétera, ¿no? Marcarte unos indicadores que te permitan evaluar, observar también el comportamiento de este estudiante, ¿no? O sea, eso también podemos hacer. Pues bien, las otras técnicas, por ejemplo, el análisis de productos, que se orienta hacia la evaluación o
o a una percepción sobre las tareas y actividades, ¿no?, que los estudiantes desarrollan y que son de ayuda para fortalecer sus aprendizajes. Por otro lado, también tenemos las pruebas, ¿no?, esa técnica que evalúa el aprendizaje, nos dicen, ¿no?, a través de exámenes escritos y test. Pero recordar siempre que esos test tienen que ser adecuados para movilizar otros procesos cognitivos. Muy bien, pero estas técnicas, cuando ya hemos identificado, pues tienen que estar o conversar con los instrumentos de evaluación. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Como todos sabemos, ¿no?, son elementos físicos que permiten recoger o registrar información de los aprendizajes de los estudiantes. Efectivamente, pero hoy por hoy quizás ya no sean tanto de elementos físicos, sino también virtuales, ¿no? Porque muy bien podríamos tener una rúbrica en un Excel, un cuadro de progresión en el Excel, una lista de cotejo, etcétera, ¿verdad? Nuestro registro propiamente en una hoja de cálculo. Entonces, son elementos físicos, pero también ahora son virtuales. Se elaboran en función de los criterios de evaluación del módulo. Así es, ¿no? Esos instrumentos tienen que permitirnos recoger información sobre esos criterios de evaluación. Entonces, estos instrumentos tienen que ser válidos, tienen que ser confiables y tienen que ser objetivos. El microcentro. ¿Qué significa que sean válidos? ¿No? Significa que el instrumento tiene que reflejar la situación real de aprendizaje que necesitas evaluar. Tiene que ser pertinente, es decir, que sea adecuado para evaluar esa capacidad terminal. También tiene que ser congruente con lo que enseñas. ¿Qué quiere decir esto, que sea congruente? Porque si eliges un test, por ejemplo, no lo vas a utilizar para medir o evaluar habilidades, ¿no? Por ejemplo, en un taller quizás, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, si utilizo una rúbrica para evaluar netamente contenidos conceptuales. Entonces, eso es lo que significa que sea congruente con los aprendizajes que quieres evaluar. ¿Qué significa que sea confiable? Pues significa que ese instrumento no debe contener errores, ¿no? Tampoco en su uso, ¿no? Entonces, en la medida que tú apliques ese instrumento, ¿no?, en el mismo sujeto, en el mismo estudiante, en situaciones similares, debe darte resultados también iguales. Entonces, si eso ocurre, entonces el instrumento es confiable. ¿Qué significa que sea objetivo? Pues que nos permita realizar una evaluación justa, ¿no?, y disminuir ese nivel de subjetividad que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo se clasifican los instrumentos de evaluación? Los instrumentos de evaluación pueden clasificarse de la siguiente manera: para evaluar conocimientos, para evaluar habilidades, para evaluar aptitudes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos instrumentos que permiten evaluar conocimientos? Pues algunos están aquí marcados, como la prueba objetiva, el mapa conceptual, la prueba escrita, prueba oral, una hoja de práctica. Bien. Si es una prueba oral, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues muy bien podrías realizar una videoconferencia, dependerá del número de estudiantes. Podrías hacer también un mapa conceptual, si puedes recurrir a estas herramientas que son gratuitas, ¿no?, y que los estudiantes pueden familiarizarse y hacer un mapa conceptual, o también un mapa mental, si deseas ir un poquito más allá, ¿no? Pero si no se tiene estos recursos, pues el mapa mental en papel, ¿no?, colores, etcétera, ¿no?, y una fotito y listo, ¿ok? Se trata de utilizar en esta situación que nos encontramos, los recursos de una manera adecuada. Los otros instrumentos que permiten evaluar habilidades, pues está la lista de cotejo, el cuadro de progresión, la ficha de ejecución, la rúbrica de evaluación, ¿no? Estos dos instrumentos se prestan un poco más
para evaluar los procedimientos, ¿no? Cuando los conocimientos se orientan hacia las habilidades procedimentales. Y otros instrumentos se orientan o se adecúan mejor para evaluar las aptitudes, ¿no? Quizás en la formación no presencial, en mi opinión, creo que podría utilizarse ese guía de observación las primeras sesiones, ¿no? Porque eso te permite registrar información de tus estudiantes a fin de poder conocerlos, ¿no? Pero tú vas a percibir también su nivel de responsabilidad cuando entregan las actividades, vas a darte cuenta de la calidad de sus trabajos en la medida que ellos puedan profundizar también, ¿no? Entonces, se va a complementar una cosa con otra. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Pues algunos ejemplos, y ustedes lo conocen muy bien y seguramente que ya lo han utilizado, es el cuadro de progresión, ¿no? En ese cuadro de progresión, ustedes deben de considerar la capacidad terminal. De esa capacidad terminal se desprende el criterio de evaluación y de ese criterio de evaluación se desprenden los indicadores de logro. Y en este caso se consideran 3, ¿no? Entonces, cada uno de estos indicadores, el estudiante va a hacer determinadas tareas, determinadas actividades para poner en evidencia ese primer indicador. Y también tendrá que hacer otras actividades para poner en evidencia ese segundo indicador y así el tercero. Y todo eso en su conjunto te permite llegar al criterio de evaluación. Y todos los criterios de evaluación que tengas por desarrollar te permiten llegar a la capacidad terminal. ¿De acuerdo? Entonces tú evalúas cada indicador y como estamos desarrollando una evaluación formativa, pues se le asigna la última calificación. ¿Okay? ¿Qué otro instrumento podemos utilizar? Pues la rúbrica de evaluación, ¿no? También lo habíamos visto en la asistencia técnica anterior, ¿recuerdan en los ejemplos? Pues bien, también nos permite, sobre todo también este instrumento, a disminuir el nivel de subjetividad. ¿Por qué digo esto? En esta primera columna, por ejemplo, pueden ir desglosados los criterios con los que tú puedes evaluar, ¿no? Y en los niveles de desempeño, que en esta ocasión hemos puesto insatisfacción, necesita apoyo, satisfactorio, excelente, ¿no? Tú puedes colocar tus propios niveles, pero ten en cuenta que tiene que haber una secuencia, ¿no? Creo que en la actividad anterior colocamos otros niveles, pero significan lo mismo, ¿no? Tiene que ser gradual. Y en cada uno de ellos, donde ves la pregunta, la misma pregunta se repite, porque se tiene que describir, ¿no? ¿Qué significa que esté en ese primer criterio que sea insatisfactorio el trabajo? ¿Qué significa para ese nivel criterio que necesita apoyo? ¿Cómo tiene que encontrarse ese trabajo para que ese criterio sea satisfactorio? ¿Y cómo tendría que ser para que sea excelente? De la misma manera para todos los criterios que ustedes tengan programados. Entonces, esta rúbrica nos va a ayudar en cierta medida a disminuir ese nivel de subjetividad porque tú tendrás la rúbrica, tendrás el trabajo, tendrás el proyecto productivo, etcétera, ¿no? Y sabrás en qué nivel se encuentra y sabrás decirle qué es lo que le está faltando para pasar al otro nivel. Y ya no tendrías que entrar en más situaciones y solo basarte en este instrumento. ¿Okay? Entonces, una vez visto qué es evaluación, haber reflexionado sobre ese video, ¿no?, que pone en evidencia a la joven en la elaboración del queque, de haber analizado esas técnicas a las cuales podemos recurrir y los instrumentos que se pueden utilizar, retomemos otra vez el mismo ejemplo para aplicar eso que hemos visto, ¿no? Y lo hemos puesto en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio de evaluación que se quiere evaluar? Pues la profesora, para ese momento, el criterio de evaluación que se ha planteado es aplica las técnicas y procedimientos de calidad para elaborar productos de panadería, teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene, ¿no? Supongo e imagino y estoy segura que esta es una muestra de cómo puede llegar a ese criterio de evaluación.
pero tendrá otros seguramente, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores de logro? Pues explica oralmente sobre las propiedades nutritivas de un queque preparado con productos de la región. Y a través de ese video, la estudiante está en camino de eso, ¿verdad? Prepara un queque nutritivo con productos de la región, mostrando el procedimiento realizado. Pues también con ese video ha puesto en evidencia, ¿verdad? Pero será un punto, un peldaño más para llegar a ese indicador de logro. ¿Qué técnicas pudo haber aplicado la profesora? Pues la de observación, ¿no? Porque está observando la actitud, está observando la forma como se expresa, ¿no? Cómo se organiza, etcétera, ¿no? Y el otro, el análisis de productos para evaluar el procedimiento que ella ha dado a demostrar o a conocer para la preparación del producto.